Advertencia. Este video contiene información sobre crímenes violentos que puede ser perturbadora para algunos espectadores. Se recomienda discreción. ¿Qué puede esconderse detrás de una sonrisa amigable? Hoy exploramos el caso de John Wayne Gacy, un hombre que se ganó la confianza de su comunidad como empresario y payaso en eventos infantiles, pero que ocultaba un oscuro secreto. Un secreto que lo convirtió en uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos. John Wayne Gacy. Su nombre podría sonar como el de cualquier otra persona, pero en su sonrisa y en sus gestos cálidos se escondía algo más. Nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. El segundo de 3 hijos de una familia que, a simple vista, parecía normal. Sin embargo, las apariencias engañan. La infancia de Gacy estuvo marcada por el miedo, la humillación y un deseo constante de ser aceptado. Desde pequeño, John tuvo que enfrentarse a un padre abusivo y cruel. Un hombre alcohólico que no dudaba en llamarlo marica o inútil cada vez que John no cumplía con sus expectativas. Los eran el pan de cada día. Pero lo más devastador no era el abuso físico, sino el rechazo constante de quien debería haber sido su figura protectora. ¿Qué puede hacer un niño cuando su mayor enemigo está en su propia casa? Además de lidiar con el maltrato, Gacy también enfrentó problemas de salud. Sufría desmayos inexplicables y problemas cardíacos que lo debilitaban, convirtiéndolo en el blanco de burlas en la escuela. Era el niño al que nadie elegía para jugar, el que siempre estaba al margen. Pero John tenía algo, un carisma natural que empezó a desarrollar como un mecanismo de defensa. Aprendió a sonreír aunque por dentro estuviera roto, una habilidad que más tarde usaría para atraer a sus víctimas. A medida que creció, Gacy intentó dejar atrás su turbulenta infancia. En sus 20 años, se mudó a Las Vegas, donde trabajó en una funeraria. Fue aquí donde tuvo un primer contacto perturbador con la muerte. Confesó más tarde que una noche durmió junto al cuerpo de un joven fallecido, algo que lo llenó de emociones contradictorias y que muchos consideran un indicio temprano de sus impulsos oscuros. Más tarde, regresó a Chicago y trató de construirse una vida normal. Se casó, tuvo hijos y comenzó a destacarse como un empresario respetado. Fundó su propia compañía de construcción y se involucró activamente en actividades comunitarias, ganándose la confianza de todos a su alrededor. Incluso adoptó el papel de Pogo el payaso, un personaje que él mismo creó para animar fiestas infantiles y eventos benéficos. Pero detrás de esa máscara de payaso amigable y ese éxito aparente, Gacy escondía un lado oscuro, uno que pocos podían imaginar. Mientras su sonrisa alegraba a los niños y su carisma conquistaba a sus vecinos, en su mente comenzaba a formarse un abismo de perversión y violencia que pronto lo convertiría en el payaso asesino. La pregunta que queda es, ¿qué llevó a este hombre, aparentemente ejemplar, a cometer algunos de los crímenes más aterradores de la historia reciente? A medida que John Wayne Gacy continuaba su vida aparentemente perfecta, con su negocio prosperando y su imagen pública intacta, lo que la mayoría de la gente no sabía era que, en las sombras, él estaba desarrollando un plan macabro, uno que cambiaría la vida de muchas familias para siempre. Los crímenes que cometió, bien ocultos en su casa de Norwood Park, se extendieron durante más de 6 años. Pero, lo peor de todo, es que no se trataba solo de la desaparición de jóvenes. Gacy, el hombre de la sonrisa amable, estaba construyendo un laberinto de horror que solo él conocía. John Wayne Gacy no solo era conocido por su fachada de hombre de familia, respetado en su comunidad y popular por su personaje de payaso. La verdad detrás de su vida secreta comenzaba a tomar forma en el mismo lugar donde sus amigos, familiares y conocidos pensaban que todo estaba bien. Unos pocos pasillos, una serie de habitaciones y un sótano siniestro fueron el escenario de uno de los crímenes más escalofriantes de la historia. Antes de continuar con esta escalofriante historia, quiero tomarme un momento para invitarte a que te unas a nuestra comunidad. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, que no te tomará más de 2 segundos,
y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros casos reales. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando y compartiendo estas historias impactantes. Su fachada de respetabilidad era tan perfecta que pocos podrían haber imaginado la verdad oculta detrás de su puerta cerrada. Gacy no solo se sus víctimas, las cazaba, y lo hacía con una astucia fría, calculada, diseñada para ganarse su confianza antes de arrebatarles la vida. En el año 1972, Gacy comenzó a desarrollar un patrón. Atraía a jóvenes de entre 14 y 21 años, principalmente chicos de familias disfuncionales o personas vulnerables. Se hacía amigo de ellos, les ofrecía trabajos, les prometía oportunidades que muchos de ellos no podían rechazar. Como empresario, Gacy sabía cómo manipular la situación a su favor. Los jóvenes, necesitados de dinero o de algún tipo de ayuda, aceptaban fácilmente sus propuestas. Pero lo que ninguno de ellos sabía es que había algo mucho más oscuro esperando por ellos. El modus operandi de Gacy era escalofriantemente efectivo. Buscaba a sus víctimas entre los jóvenes, especialmente aquellos que no tenían familia cercana o que vivían en circunstancias difíciles. A menudo, los abordaba en la calle, en los bares, o incluso les ofrecía empleo en su empresa de construcción. Su encanto era tan grande que muchos aceptaban la invitación sin pensar dos veces. Gacy les hacía creer que podía ayudarles. Les ofrecía dinero, les prometía trabajo, y a menudo les decía que se los llevaría a una fiesta o a un evento. Pero, ¿qué ocurriría luego? De una manera tranquila, casi imperceptible, Gacy los llevaría a su casa, a su temible mansión, una residencia aparentemente normal de un barrio de clase media. Nada en su fachada sugeriría que dentro se estaba llevando a cabo una pesadilla. Una vez dentro, la situación cambiaba drásticamente. El sótano de su hogar se convirtió en su centro de operaciones, el lugar donde sus víctimas eran despojadas de su dignidad, su vida y su esperanza. Las paredes de esa casa estaban impregnadas de secretos horribles. Una vez dentro, Gacy los sometía a su control, haciéndolos confiar en él aún más. Los invitaba a beber, les ofrecía un lugar donde quedarse, y en algunos casos, hasta los convencía de que le ayudaran con tareas en su casa. Era entonces cuando su verdadero propósito se revelaba. De manera escalofriante, Gacy solía usar lo que él llamaba un truco de magia para inmovilizar a sus víctimas. Les pedía que se pusieran unas esposas, a menudo alegando que estaba a punto de hacerles un truco. Les pedía que se tumbasen en el suelo, con la excusa de que iba a hacer algo espectacular. Pero en cuanto los chicos se dejaban llevar por su engaño, las esposas se ajustaban con un terrorífico propósito. Quedaban atrapados. Según sus propias confesiones, les hacía preguntas macabras, los humillaba y les infligía dolor. Gacy reveló más tarde que disfrutaba de este control absoluto sobre sus víctimas, de la sensación de ser su dueño, de tener la vida de estos jóvenes completamente en sus manos. Pero lo más espeluznante era lo que ocurría después. Una vez que sus víctimas estaban completamente bajo su control, Gacy no solo las enterraba. No en cualquier lugar. Gacy escondía sus cuerpos en su propia casa, en un lugar que la mayoría de la gente consideraría lo más seguro y normal: su sótano. Pero ese lugar, que debería haber sido un refugio, se convirtió en una tumba para más de una docena de personas. Algunos relatos apuntan a que Gacy los mantenía con vida durante días, mientras que otros mencionan que las ocurrían de manera rápida, muchas veces por... Sin embargo, el patrón era el mismo. Sus víctimas desaparecían, y él continuaba con su vida como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, lo que Gacy no había calculado era que, con el tiempo, su macabro secreto comenzaría a hacer ruido. Y no solo figuradamente. Poco a poco, los vecinos de Gacy comenzaron a notar algo extraño. Al principio,
Los ruidos de la casa no parecían ser nada fuera de lo común. Pero luego, comenzaron a preguntarse por un extraño y persistente olor que salía de la residencia. Un fétido olor a descomposición impregnaba el aire, especialmente en días calurosos, cuando las ventanas de los vecinos estaban abiertas. Algunos llegaron a quejarse de ello, comentando que parecía el olor de algo. Sin embargo, Gacy, con su astucia, siempre tenía una respuesta preparada. Decía que era algo relacionado con su empresa de construcción, o que era solo el sistema de alcantarillado de la casa. Pero lo que Gacy no sabía es que este olor, cada vez más nauseabundo, sería el que finalmente traería consigo su caída. Las quejas de los vecinos fueron tomando fuerza, y eventualmente, las autoridades se vieron obligadas a investigar. A pesar de las excusas de Gacy y de su aparente normalidad, algo en su comportamiento seguía siendo inquietante. Mientras tanto, Gacy continuaba con su vida de payaso, participando en eventos para niños, manteniendo la fachada de hombre ejemplar ante su comunidad. Sin embargo, dentro de su hogar, las paredes de su casa se convertían en las testigos mudas de un horror indescriptible. Lo que parecía ser un vecindario tranquilo, se convertía, en realidad, en un refugio para el mal más absoluto. Fue el 11 de diciembre de 1978, cuando un joven llamado Robert Piest, de solo 15 años, desapareció en circunstancias que hicieron sonar las alarmas. Piest trabajaba en una farmacia local, y esa tarde, antes de su desaparición, había hablado con su madre sobre una oferta de empleo que había recibido de un hombre llamado John Wayne Gacy. Gacy, conocido por su influencia en la comunidad, había ofrecido a Robert un trabajo en su empresa de construcción. Como siempre, Gacy parecía la persona adecuada en quien confiar, el hombre que podría ayudar a un joven como Robert a salir adelante. Sin embargo, esa invitación sería la última vez que se vería a Piest. La desaparición de Robert fue el punto de quiebre. Su madre, preocupada por el repentino cambio de comportamiento de su hijo, rápidamente denunció la desaparición, y la policía comenzó a investigar. La pista que llevó a los detectives a Gacy fue aparentemente simple. Robert había mencionado a su madre que se iba a reunir con un hombre llamado John Wayne Gacy. Esto fue suficiente para que los oficiales comenzaran a poner atención a este hombre, cuyo nombre ya se había mencionado en varias ocasiones en investigaciones previas. Las sospechas comenzaron a crecer cuando la policía descubrió que, días antes, Gacy había tenido ciertos encuentros con otros jóvenes que también habían desaparecido. Sin embargo, aún no existían pruebas concretas para vincularlo directamente con esos crímenes. Lo que hizo que todo cambiara, lo que finalmente destapó la verdad, fue el sótano de Gacy. Un elemento clave en la investigación fue el testimonio de un joven llamado David Cram, quien había vivido con Gacy durante un corto tiempo. Cram, al igual que muchas otras personas que se acercaban a Gacy, había sido manipulado y atraído por su falsa amabilidad. Durante su estancia en la casa de Gacy, Cram comenzó a notar algo extraño. Aunque nunca sospechó de la magnitud de los crímenes, algo en el comportamiento de Gacy no le parecía bien. Fue Cram quien finalmente alertó a la policía. Tras algunas conversaciones y después de su propia experiencia con Gacy, decidió hablar. Él describió cómo Gacy le había mostrado el sótano de la casa y cómo había notado una atmósfera extraña, como si el aire estuviera impregnado de algo más que simples malas vibraciones. El olor, ese olor nauseabundo, seguía siendo una constante en el hogar de Gacy. Esto, junto con las sospechas que se acumulaban, llevó a la policía a obtener una orden de registro. El 22 de diciembre de 1978, la policía finalmente irrumpió en la casa de Gacy. Lo que encontraron fue más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. Estaban esparcidos por toda la casa, enterrados en el sótano, en el patio trasero y hasta en las paredes. A medida que los oficiales inspeccionaban el lugar, la magnitud de los crímenes se hacía cada vez más evidente. El hombre que había sido conocido como un miembro respetado de la comunidad, el payaso que había animado a los niños, el hombre de negocios amable y generoso, ahora estaba siendo despojado de su fachada de respetabilidad. Se convirtió en el monstruo de la vida real. Gacy fue arrestado esa misma noche.
Durante el interrogatorio, un Gacy que parecía más calmado de lo esperado, comenzó a confesar. Sus palabras fueron escalofriantes, pues describía los actos de forma casi mecánica, como si hablara de una tarea cualquiera. La verdad es que me gustaba el control, dijo en algún momento. Había realizado sus crímenes con una frialdad aterradora, sabiendo que su imagen de hombre confiable y su comportamiento tranquilo no levantaban sospechas. Pero, al final, ese control que tanto disfrutaba se le escapó, y la policía comenzó a destapar lo que había estado sucediendo en su casa durante años. 33 fueron exhumados de su propiedad, y Gacy fue finalmente vinculado a las desapariciones de varios jóvenes a lo largo de los últimos 6 años. Sus víctimas, muchas de ellas desconocidas por sus familias o por la comunidad, fueron finalmente identificadas. Lo que parecía ser una vida normal, llena de fiestas y sonrisas, era en realidad un frente para uno de los asesinos más notorios de la historia de Estados Unidos. La revelación fue tan impactante que incluso los mismos oficiales de policía no podían creer lo que encontraban. Gacy, sentado en una silla mientras se le leían sus derechos, no mostró ningún remordimiento por sus crímenes. Había logrado engañar a todos durante tanto tiempo, que la magnitud de su monstruosidad solo comenzaba a ser comprendida por la sociedad. El arresto de John Wayne Gacy no solo marcó el fin de una serie de desapariciones, sino también el comienzo de una serie de revelaciones que estremecieron a toda una nación. La noticia de su captura se extendió rápidamente, y su rostro se convirtió en una imagen familiar en los medios. La gente no podía creer que el hombre amable que había sido conocido por su participación en eventos comunitarios y su trabajo en la construcción, hubiera cometido actos tan atroces. Sin embargo, la verdad era innegable. Gacy había matado a al menos 33 jóvenes de manera fría y calculada, sin la menor muestra de remordimiento. El juicio de Gacy comenzó en 1980 y fue, sin lugar a dudas, uno de los más seguidos y discutidos en la historia criminal de Estados Unidos. La prensa cubría cada paso, cada revelación. Pero, mientras las evidencias contra él se acumulaban, Gacy seguía sosteniendo que no era completamente responsable de sus actos. Durante todo el proceso, su defensa intentó probar que Gacy no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, argumentando que había sido víctima de trastornos mentales. Sin embargo, las pruebas eran abrumadoras. Los testimonios de los sobrevivientes, aquellos pocos que lograron escapar de sus garras, fueron cruciales. Ellos contaron historias escalofriantes de torturas y humillaciones, de cómo Gacy les había mostrado sus más oscuros deseos, y cómo, a pesar de sus intentos por resistirse, habían quedado atrapados en la red de su manipulación. Las pruebas forenses, las huellas y los restos humanos encontrados en su propiedad fueron suficientes para confirmar la magnitud de sus crímenes. El 12 de marzo de 1980, tras un juicio de varias semanas, Gacy fue declarado culpable de 33. La decisión fue unánime. El veredicto fue como un golpe de martillo que cerró la última página de su horrorosa historia. El hombre que había sido un maestro de la manipulación, el payaso sonriente, el hombre amable del vecindario, ahora era reconocido como uno de los asesinos en serie más despiadados de todos los tiempos. La sentencia fue la más severa que se le podía aplicar en ese entonces: la pena de muerte. Gacy fue enviado al corredor de la muerte en la prisión de Menard Correctional Center en Illinois, donde pasaría los siguientes 14 años de su vida. Pero, sorprendentemente, Gacy no desapareció del ojo público después de su condena. Durante su tiempo en prisión, continuó siendo una figura polémica. A pesar de estar recluido, Gacy empezó a pintar, y sus obras fueron incluso comercializadas. Algunas de sus pinturas representaban escenas macabras, mientras que otras, curiosamente, mostraban figuras más inocentes, como personajes de películas de terror y figuras pop. Sus cuadros fueron un recordatorio escalofriante de la mente retorcida de un hombre que había sido capaz de ocultar su monstruosidad detrás de una fachada de respeto y simpatía. Mientras tanto, las víctimas de Gacy y sus familias finalmente recibieron un poco de justicia. Aunque nunca podrían recuperar a sus seres queridos, al menos sabían que el hombre que les había arrebatado la vida nunca volvería a hacerle daño a nadie. Finalmente, el 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado en la prisión de Stateville mediante inyección letal.
En sus últimos momentos, Gacy no mostró arrepentimiento ni emoción alguna. Se limitó a declarar, casi sin inmutarse: "No tengo nada que decir. Que Dios me perdone". Su muerte, aunque esperada, no trajo consuelo a todos aquellos que habían sufrido por sus crímenes. En muchos sentidos, su ejecución fue solo un capítulo más en una historia que, aunque finalizada, seguiría siendo un recordatorio del monstruo que se había escondido entre las sombras de una vida aparentemente normal. La historia de John Wayne Gacy es un recordatorio sombrío de que, a veces, los monstruos no se esconden en la oscuridad. A veces, están justo frente a nosotros, con una sonrisa en el rostro, con una máscara de normalidad que los hace pasar desapercibidos. Gacy no solo fue una serie, sino también un maestro del engaño, capaz de manipular a todos los que lo rodeaban, incluso a aquellos que confiaron en él. Aunque fue ejecutado, el impacto de sus crímenes sigue resonando en la memoria colectiva. La comunidad, una vez engañada por su fachada, nunca volvería a ser la misma. Y las familias de sus víctimas, aunque aliviadas por su muerte, siempre cargarán con la sombra de su ausencia. La historia de Gacy nos enseña que la apariencia puede ser engañosa y que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. Es un recordatorio de que debemos estar siempre atentos, siempre vigilantes, porque a veces el rostro de un monstruo está más cerca de lo que creemos. Si este video te ha impactado, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos casos. ¿Qué opinas sobre John Wayne Gacy? ¿Crees que alguien más podría haber detenido sus crímenes antes? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.